Bien, pues yo creo que todos somos conscientes y todos sabemos de que como cristianos no podemos quedarnos estancados, sino que Dios nos llama a crecer. ¿Sí o no? Sí, Dios nos llama a crecer. Y en esta mañana mi intención es que podamos saber cómo pedir a Dios que nos ayude a crecer espiritualmente. En la palabra Dios dice que nosotros no podemos hacer absolutamente nada separados de Él. Si no podemos hacer nada separados de Él, no podemos crecer separados de Él. Entonces, una de las cosas que podríamos hacer es pedirle a Dios: Señor, ayúdame a crecer espiritualmente. Así que ese es el tema del que vamos a estar tratando hoy, orando por crecimiento espiritual, orando por crecimiento espiritual. Y en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, Pablo va a hacer una oración teniendo en cuenta como objetivo precisamente eso, el crecimiento espiritual de la iglesia de los Efesios. Así que te voy a invitar a que abras tu Biblia a Efesios capítulo 3. Y en el día de hoy vamos a estar viendo 3 puntos. En primer lugar, vamos a ver el Dios ante quien oramos. En segundo lugar, vamos a ver el contenido de la oración de Pablo. Y en tercer lugar, vamos a ver el poder del Dios al que nosotros oramos. Así que vamos a ver en primer lugar el Dios ante quien tú y yo oramos. Para poneros en un poco de contexto, cuando Pablo escribió esta carta, él era prisionero romano. Él estaba en este momento a la espera de que el emperador Nerón lo juzgara. Pablo le iban a dar una condena de muerte, básicamente. Pero a pesar de que él estaba preso, él tenía una serie de privilegios. Entonces, por ejemplo, a Pablo le dejaban vivir en una casa. No vivía en una cárcel, él alquilaba una casa. Y además, sus amigos, sus allegados lo podían visitar. Entonces, Pablo tenía ciertos privilegios. Pero, al fin y al cabo, él era un prisionero. Y había con Pablo todos los días, de día y de noche, un carcelero romano que estaba encadenado junto con Pablo. Y su misión era que Pablo no se escapase. Pero como Pablo mismo va a decir, él no era en verdad un prisionero de los romanos. Pablo era un prisionero de Cristo. Y entonces, aún en medio de esa situación, aún en medio de estar en la cárcel, él le va a escribir una carta a los Efesios. Parte de esta carta va a ser una oración para que Dios ayude a estos hermanos a que ellos pudieran crecer espiritualmente. Si yo fuera Pablo, yo hubiera invertido mi tiempo a lo mejor en que Dios me librase, o en que Dios me hiciera algo, un milagro, y yo pudiese salir de allí, en que no me juzgara de Nerón y en que no muriese. Pero Pablo estaba orando por sus hermanos en Efesios. Así que vamos a ir a Efesios capítulo 3, versículo 14. Efesios capítulo 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él empieza diciendo, por esta causa. ¿Cuál es la razón por la que Pablo estaba orando? Bueno, si leemos lo que él dice en la carta de los Efesios hasta llegar aquí, vemos que él está hablando de cómo Dios quiere reconciliar consigo mismo todas las cosas. Toda la división que había en el mundo, Dios lo quiere reconciliar. Había división, por ejemplo, entre las naciones. Estaban los judíos, estaban los gentiles. Había división entre los propios individuos. Las personas que se peleaban entre ellos, había división incluso dentro de las mismas personas, que tenían voluntad de hacer una cosa, pero de otra diferente. Y dice Pablo que Dios está interesado en conciliar consigo todas las cosas por medio
de Jesús. Y él va a escribir que por eso Jesús vino a anunciar las buenas de paz y que vino a anunciarlo a los que estaban cerca, a los judíos, pero también a los que estaban lejos. De hecho, la misión de Pablo era llevar el evangelio precisamente a los gentiles, a aquellos que no eran judíos. Así que Dios quería hacer esto, reconciliar todas las cosas, una sola familia. Él quería tener una iglesia. Y el centro de esta iglesia iba a ser Jesús. Él iba a ser el ángulo principal de esta edificación. Y todo el cuerpo tenía que ir creciendo. Todo el cuerpo, todos los miembros debían de crecer en santidad y en amor y en fe. Esto es lo que Pablo dice en Efesios 2, los versículos 19 al 21. Él dice, mira, ya no sois extranjeros ni advenedizos. Vosotros ya no sois extranjeros, ahora sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y ahora fíjate en este versículo 21. Esto es lo que Dios planificó para su iglesia, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Pablo dice, por esta causa. Esta es la causa por la que Pablo estaba orando. Él quería que los hermanos que estaban en Efesios fuesen el tipo de iglesia que Dios diseñó. Una iglesia que sea una familia, donde Cristo es el centro y la cabeza y donde todos sus miembros van creciendo en santidad y en fe y en amor. Por esto estaba orando Pablo. Ahora, si nos fijamos bien en el capítulo 14 de Efesios 3, Pablo no dice, por esta causa estoy orando. Ni siquiera dice, por esta causa estoy pidiéndole al Señor. Él va a usar una frase que por lo menos debería de llamarnos la atención. Él dice, por esta causa doblo mis rodillas. Y mirad, la Biblia en realidad no nos dice que para orar tenemos que tener una postura específica. Por ejemplo, los judíos, la manera normal en la que ellos oraban era de pie y con sus manos pues levantadas hacia el cielo. Pero parece que Pablo nos está diciendo que él está orando de una manera profunda, que no es simplemente que la opción física de doblar las rodillas, no. Él está volcando su alma delante de Dios. Pablo quiere que los hermanos en Efesios crezcan espiritualmente y está haciéndolo de rodillas, que yo me imagino a Pablo de rodillas y el carcelero ahí al lado como, ¿qué está haciendo este hombre, no? Pero ahí estaba Pablo orando de rodillas. La pregunta es, ¿a quién estaba orando Padre? ¿A quién estaba orando Pablo? ¿Quién era la persona a quien él dirigía su oración? Él dice en el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y mira lo que dice el versículo 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Pablo estaba orando al Dios Padre. Mira, esta palabra que ahí se traduce familia, también puede traducirse como paternidad. Así que lo que Pablo está queriendo decir es, yo estoy orando al Dios que es Padre de mi Señor Jesucristo y Él es el origen de toda paternidad que hay en el cielo y que hay en la tierra. Dios es el Padre original y todo tipo de paternidad, cualquiera en el cielo o en la tierra, es una copia de la paternidad original que es Dios. Y si nos detenemos a ver todas las cosas que Pablo dice acerca de Dios como Padre en esta carta, vemos cosas como lo siguiente. Dice que Dios es Padre. Ahora, sabemos que hay padres que son progenitores, pero que no tienen vínculo con sus hijos. Ese no es el tipo de relación que está describiendo Pablo aquí. Para los judíos, la relación entre un padre y un hijo era muy íntima, era intensa, era cercana. Bueno, esta es la relación que había entre Dios y Jesús. Además, él va a decir que Dios es el Padre al que tú y yo tenemos acceso.
Y que Dios es el Padre al que tú y yo debemos dar gracias. Que Dios es Padre de todos los hombres. En el sentido de la creación, Dios es Padre de todas las personas. Pero en el sentido de Salvador y de Señor, Dios es Padre solamente de aquellos que creen en Él. Dios es el origen y es el molde de toda paternidad que hay en el cielo y que hay en la tierra. Entonces, si tú eres papá y tú me estás escuchando, bueno, tú tienes que saber que Dios es el patrón y que Dios es la guía y que Dios es el modelo de cómo luce la paternidad y de cómo luce ser padre. Por ejemplo, en la escuela dominical, nosotros le enseñamos a los niños a llamar a Dios como Padre. Pero realmente lo que ellos van a entender de Dios como Padre es lo que ellos vean en su Padre terrenal. Entonces es importante que si tú eres papá, que si tú eres padre, muestres con tu vida el patrón original de Dios. A este Dios, a Dios Padre, es que está orando Pablo. Pablo está preso en una cárcel. Tiene un hombre que tiene una cadena junto con él y no lo deja ni de día ni de noche. Pero está arrodillado y está pidiendo por sus hermanos que están en Éfeso, porque quiere que ellos crezcan de manera espiritual, y a quien está orando es al Dios Padre, que nos ha hecho sus hijos. La pregunta es, ¿y qué es lo que Pablo está orando? Porque si imagínate que fuese yo, estamos aquí un miércoles por la tarde y me toca orar por el crecimiento espiritual de la iglesia. Igual yo oraría algo así: Señor, ayúdanos a crecer en crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús, amén. Pero Dios nos ha dejado su palabra para que sepamos qué cosas podemos orar, cómo podemos pedirle más profundamente y más efectivamente que nos ayuden las cosas que necesitamos. Pablo va a orar por cuatro cosas. Él va a pedirle a Dios que le dé a los efesios fortaleza. Él va a pedirle a Dios que ayude a los efesios a que tengan una relación profunda con Jesús. Él va a pedirle a Dios que ayude a los efesios a que ellos entiendan y comprendan que Dios les ama. Y Él le va a pedir a Dios Padre que ayude a los efesios, que los llene de la plenitud de sí mismos. Y vamos a ir viendo cada una de estas peticiones, pero la verdad es que no debemos de pensar en ellas como aisladas. Podríamos pensar en ellas como si fuera un telescopio y yo voy poniendo un lente y otro lente y otro lente hasta poder ver mejor aquello que quiero ver. Entonces Él va a orar por una cosa y eso le va a llevar a orar por otra cosa y eso le va a llevar a orar a la próxima y así sucesivamente. Entonces Pablo, que quiere que los hermanos de Efesios crezcan espiritualmente, lo primero que él ora es por esto: porque ellos sean fortalecidos en el hombre interior. Esto es lo que dice el versículo 16 de Efesios 3. Dice: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo estaba pidiendo que ellos tuvieran fortaleza en su hombre interior. La pregunta es, ¿qué es eso de hombre interior? Bueno, cuando los griegos, cuando los gentiles, como las personas que vivían en Efeso, escuchaban esta palabra de hombre interior, a su mente se le venían tres cosas rápidamente. Cuando ellos hablaban de hombre interior, ellos hablaban de la razón. Entonces Pablo está pidiendo al Padre que por su espíritu les ayudara con su razón y les ayudara a discernir entre el bien y el mal. De manera que si ellos querían vivir una vida sabia, necesitaban razonar bien y distinguir lo bueno de lo malo. Cuando un griego escuchaba esto de hombre interior, aparte de pensar en razón, pensaba en la conciencia. Muchas veces nuestra conciencia, que debería estar alerta y decirnos: Dios es real y esta es la verdad de Dios y esto es pecado y esto está mal, muchas veces nuestra conciencia está como apagada y está aletargada y está como dormida, y Pablo les está pidiendo a Dios: Señor, que por tu espíritu la conciencia de estos hermanos sea fuerte,
que esté sensible y que su conciencia esté alerta. Aquellas personas, cuando escuchaban hombre interior, pensaban en razón y pensaban en conciencia, pero también pensaban en la voluntad. Mira, tú y yo muchas veces sabemos muy bien qué es lo correcto. Y es más, muchas veces queremos hacerlo. Y sin embargo, no tenemos la fuerza, no tenemos la voluntad para llevarlo a cabo. Y lo que Pablo está pidiendo es: Señor, fortaléceles en su hombre interior. Señor, fortaléceles en su voluntad, que ellos sean capaces de llevar a cabo aquello que tú has dicho. Dios quiere que tú y yo crezcamos en nuestro hombre interior. Eso es lo que Él quiere. Y es verdad, tenemos un hombre interior, pero este hombre interior se opone a otro hombre que tenemos, que es el exterior. El exterior, con el tiempo, ¿qué le pasa? ¿Nos volvemos más bonitos? ¿Nos volvemos más agradables, más fáciles de ver? No, todo lo contrario. El hombre externo, con el tiempo, decae y envejece y empeora. Pero el hombre interior es todo lo opuesto. Día tras día va creciendo y creciendo. ¿Habéis visto la película, no me acuerdo el nombre, de este hombre que nace como al revés? Que nace viejo. Bueno, pues mi hombre interior es así, de alguna manera. Día tras día se va poniendo más bonito, va creciendo. Mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Dice: por tanto, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, eso es normal, todos sabemos pero fíjate lo que pasa con el interior. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Pablo está pensando en los hermanos de Efesios. Él quiere que ellos crezcan espiritualmente y le está pidiendo al Señor que les ayude a que crezcan y se fortalezcan en su hombre interior. Pero hay algo importante aquí. Y es que Pablo deja muy claro que este fortalecimiento es solamente por su Espíritu. Solamente el Espíritu de Dios puede fortalecer nuestro espíritu. Solamente el Espíritu de Dios me puede dar vitalidad y me puede dar fortaleza y me puede dar energía para yo poder tener un hombre interior fuerte. Tú y yo luchamos contra la carne todos los días. ¿Cómo tú crees que tú y yo vamos a vencer? ¿Con nuestras fuerzas? ¿Con nuestro poder? No, es por su Espíritu. Dice Pablo en Romanos que si vivimos conforme a la carne, vamos a perecer. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. En esta lucha que tú y yo tenemos contra la carne, solamente podemos encontrar la fuerza para vencer viviendo por el Espíritu. Este es el único recurso que tú y yo necesitamos para poder vencer. Pablo está ahí orando por estos hermanos, para que ellos puedan crecer espiritualmente. Y lo primero que pide es que Dios les fortalezca en su hombre interior. Y deja claro que esa fortaleza solo viene por el Espíritu, pero es que además en su oración Él le dice al Señor cuánto de fuerte ellos deben ser. Y le dice al Señor en su oración: Señor, hazlos de fuerte conforme a tu riqueza y a tu gloria. Imagínate que aquí llega uno de los multimillonarios de este mundo. Llega aquí, no sé, Elon Musk o Jeff Bezos y entran por aquí en la puerta. Y de repente cogen a alguno de nosotros y nos hacen una donación. Lo que tú quieras, 5.000, 20.000, 100.000 euros. ¿Te parecería mucho? Seguramente sí. Pero esos 20.000 euros serían conforme a la riqueza de un hombre que tiene millones y millones y millones en dinero, ¿no? 20.000 euros sería para esta persona, pues como calderilla para ti y para mí. Bueno, pues así mismo es como Pablo está pidiendo que el Señor nos haga de fuerte. Señor, haz de fuertes a estos hermanos, como es tu riqueza y tu gloria. ¿Y tú sabes cómo son las riquezas de Dios? No tienen fin. Son inabarcables, son inacabables. Bueno, pues de esa misma manera, de forma ilimitada, es que Pablo está pidiendo que tú y yo seamos fortalecidos. En primer lugar, para que estas personas puedan crecer espiritualmente, Pablo pide por fortaleza en el hombre interior. Pero en segundo lugar, Pablo va a pedir a Dios que Jesús habite
en el corazón de estos hermanos. Y eso es lo que dice el versículo 17. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Mirad, este fortalecimiento del hombre interno solamente ocurre cuando Jesús habita en tu corazón y en el mío. Esa es la única manera. La manera en la que ese fortalecimiento se da es que Jesús esté en mi corazón y esté en el tuyo. Y esa palabra que se usa aquí de habitar no es el habitar de un viajero. No es como el que se va de viaje a Grecia y alquila un Airbnb y está habitando allí, pero se va mañana. Este habitar es un habitar permanente. Pablo está orando para que Jesús esté en el corazón de estos hermanos como un dueño está en su propia casa. Él ora para que Jesús, desde el corazón de ellos, los gobierne y los aliente y los alivie y los fortalezca. Pero como un Señor que permanece ahí, que es su casa, no como un viajero que se va a ir. Hay por ahí un folleto cristiano que representa la vida del creyente como si fuera una casa. Y entonces Jesús va pasando pues por todos los cuartos. Y entonces Jesús entra, por ejemplo, en la biblioteca de la mente. Y allí están en nuestra mente todos aquellos pensamientos del mundo que están vacíos. ¿Y sabes lo que hace Jesús? Los coge todos y los cambia por su palabra. Y entonces Él va pasando por la casa y entra en el comedor de nuestros apetitos. Y allí se encuentra con unos deseos mundanos, se encuentra con prestigio, con materialismo, se encuentra con lujuria. ¿Y sabes lo que hace Jesús? Él los coge todos, los echa y los reemplaza por otros deseos y pone humildad, y pone mansedumbre, y pone amor, y pone todas las demás virtudes. Entra a lo mejor en la sala del compañerismo, donde están todas las actividades del mundo que a mí me gusta hacer. Entra a lo mejor al guardarropa, al armario, donde yo tengo mi pecado escondido. Y así va Jesús, pasando por todas las habitaciones de la casa. Y después que Él las ha limpiado todas, cada habitación y cada armario y cada esquina con pecado, cuando Él ya limpió, entonces Jesús se instala y se siente como en su casa. Por esto estaba orando Pablo, que Jesús habitase en los corazones de estos hermanos de manera que se sintiese como en su propia casa, que ellos no tuvieran una relación superficial con Jesús, sino que fuera profunda e íntima. Mirad, Abraham es una muy buena ilustración de esta verdad. No sé si os acordáis que cuando Dios iba a bendecir a Abraham con su hijo, Dios mismo bajó y visitó a Abraham. Y cuenta Génesis que Dios vino con 2 ángeles y estuvieron en la tienda de Abraham y hablaron con él e incluso cenaron con él, porque Abraham era un siervo de fe y que obedecía a Dios. Pero también Génesis nos cuenta que Abraham tenía un sobrino que se llamaba Lot, que vivía en una ciudad que era Sodoma, le daba la espalda a Dios, estaban envueltos en muchos pecados e inmoralidades y Dios los iba a destruir. Y Dios quería avisar a Lot para que saliese de allí y no fuese destruido. Pero Dios, el Señor, no fue a la casa de Dios. Él mandó a aquellos 2 ángeles. Entonces, el Señor sí estaba dispuesto a morar con Abraham en su casa, pero no estaba dispuesto a ir a la casa de Lot, porque allí había maldad. Y yo te pregunto hoy, hermano, ¿está Jesús habitando en tu corazón de manera permanente? ¿O tú te das cuenta de que igual hay algunas habitaciones que si Jesús entrase diría, yo aquí no puedo vivir? Bueno, si alguien está así, a mí me gustaría decirte que el mismo Jesús te dice estas palabras. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Allí estaba Pablo, queriendo que sus hermanos en Efesios creciesen espiritualmente, y empieza a orar: Señor, fortalécelos en su hombre interior. Señor, que ellos realmente, que Jesús more de forma permanente en sus corazones. Pero en tercer lugar, Pablo le va a pedir a Dios que ellos puedan entender y puedan conocer el amor de Cristo. Eso es lo que él dice a partir del versículo 17.
En el 17 él dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y ahora fíjate, ¿a fin de qué? Arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Mira, Pablo está pidiendo que ellos estén arraigados y cimentados en amor. Y cuando tú ves esa palabra de arraigados, eso lo que nos suena es al mundo de las plantas. Un árbol que está bien arraigado es un árbol que ha introducido sus raíces muy profundamente y entonces llega a tener los nutrientes necesarios para poder crecer. Bueno, pues así mismo, así de arraigados, tenemos que estar tú y yo en que Cristo nos ama. Esto es lo que leemos en el Salmo 1. Es aquel hombre que medita que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Si tú y yo queremos crecer espiritualmente, tenemos que tener nuestras raíces bien profundas en esta verdad, que Dios nos ama. Arraigados, pero también dice cimentados. Y esta palabra de cimentados nos lleva al mundo de la arquitectura. Y sabemos que estamos ahora con un proyecto y que queremos construir una iglesia. Bien, pues el punto más importante de esta construcción es el cimiento, es la base. Porque si la base no es profunda, entonces no podemos construir hacia arriba. Y Pablo está orando que ellos estuvieran bien cimentados en esta verdad, que Dios nos ama. Y esto es importante. Es importante que tú y yo estemos arraigados y afirmados en esta verdad, porque van a llegar vientos fuertes. Y tenemos dos opciones. O bien construimos sin cimiento y sin raíz, y no nos acordamos que Dios por su gracia nos amamos, y nos vamos a caer. O nos afirmamos y nos arraigamos en que por su misericordia Dios nos amó, y cuando lleguen los vientos nos sostenemos. No porque seamos muy fuertes, sino porque la base que nos sostiene es muy fuerte. Y lo que Pablo está orando aquí es que ellos pudiesen conocer, él dice, que fuesen plenamente capaces de comprender el amor de Jesús. ¿Y cuál es su anchura? ¿Y cuál es su altura? ¿Y cuál es su profundidad? ¿Y cuál es su longitud? Dice un comentarista que el amor de Jesús es tan suficientemente ancho como para abrazar a toda la humanidad, y que es lo suficientemente largo como para durar toda la eternidad, no se acaba, y que su amor es lo suficientemente profundo como para alcanzar al pecador más degradado, y que es lo suficientemente alto como para exaltar a este mismo pecador hasta los cielos. Mira, tú y yo nos preocupamos por saber y por conocer muchas cosas. Nos preocupa saber cuándo se va a acabar esta prueba, saber por qué Dios me está permitiendo que pase por esto, saber cuándo Dios me va a dar lo que tanto le estoy pidiendo. Bueno, lo que Dios nos está diciendo es que lo que tiene que preocuparnos, algo que tú y yo tenemos que saber, es que Dios nos ama. Seguramente puede que hayan personas que estén aquí que piensen, bueno, ¿cómo me va a amar Dios a mí? Porque hay personas que no saben qué es ser amado. Hay quienes han sufrido abandonos por sus padres, hay quienes han sido traicionados por amigos, hay quienes han sido dejados por sus parejas, hay quienes están en matrimonios que son conscientes que el lugar más lejano en el que van a encontrar amor es con su cónyuge. Hay muchos que no saben lo que es ser amado verdaderamente y ser amado profundamente y ser amado de forma constante. Y a todas estas personas Dios les dice, te amo. Dice 1 de Juan capítulo 3, mirad, poner la vista en esto. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Así nos ha amado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Tú y yo, si creemos en Jesús, somos los hijos preciados de Dios, quien nos ha amado. Dios nos amó cuando tú y yo no valíamos nada, cuando estábamos muertos. Dice Efesios capítulo 2, que tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados en los cuales andábamos en otro tiempo. Tú y yo no podíamos ser amados
A ti y a mí no nos tocaban ni con un palo, como se suele decir. Pero sigue diciendo Efesios capítulo 2, que Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Dios nos encontró cuando estábamos muertos y cuando estábamos sucios y cuando nadie nos iba a tocar, y nos salvó y nos limpió y nos amó y nos puso en su casa y nos dijo: ahora eres parte de mi familia, eres mi hijo, yo soy tu padre. Y nos puso en medio de un cuerpo donde nos cuidan y nos protegen y nos aman. Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Pablo oraba porque estos hermanos conociesen y entendiesen el amor de Cristo. Mira, el amor de Jesús no nos deja. El amor de Jesús no nos desampara, no nos abandona como lo puede hacer nuestra familia, no nos miente, no se muere y no me deja solo. Ni siquiera podemos ser separados de este amor. Ni la muerte, ¿os acordáis? Ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo quería que ellos creciesen espiritualmente y les está pidiendo: Señor, que ellos puedan conocer que tú les amas. Ahora fíjate que en el versículo 18 hay algo que no nos podemos saltar, porque muchos de nosotros algunas veces podemos pensar que se puede experimentar este amor estando en mi casa y poniendo YouTube o Facebook y poniendo el directo, y así yo puedo experimentar el amor de Dios. Pero dice en versículo 18 que seáis plenamente capaces de comprender eso, el amor de Dios. ¿Con quién? Con todos los santos. Mira, ¿dónde tú y yo experimentamos el amor de Dios? Este amor que es tan ancho y tan profundo y tan grande y tan largo y que no nos puede separar nada de Él. ¿Dónde lo experimento? Se hace en medio del pueblo de Dios. La iglesia puede tener sus faltas y los miembros de la iglesia pueden estar muy lejos de ser como tienen que ser, pero el amor de Dios, que es alto y grande y profundo, no se experimenta solo, se experimenta en medio de la iglesia de Dios. Se experimenta relacionándote, amando, cuidando, orando, amonestando y protegiendo a todos tus hermanos, a los gentiles y a los judíos, a los mayores y a los jóvenes, a los hombres y a las mujeres, con todos los hermanos. Pablo estaba orando porque él quería que estos hermanos realmente crecieran espiritualmente, y le pido a Dios que los fortalezca en su hombre interior. Les pide que Jesús habite de forma permanente en su corazón y le está pidiendo que ellos puedan conocer esta verdad, que Dios nos ama. En cuarto lugar, Pablo va a pedir que ellos estén llenos de la plenitud de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 19, es hacia el final. De conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. El último, ¿para qué? Para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. ¿Tú te imaginas eso, hermana? Ser lleno hasta la máxima de Dios, que es aquel que todo lo llena en todo. ¿Tú te imaginas estar lleno de esta manera? Esto es muy, muy difícil de explicar y yo ni siquiera lo puedo entender. Pero me encontré con este testimonio y te lo quiero compartir. Esto es un hombre que cuenta lo siguiente, que bajó en una estación de tren en Pensilvania como un vagamundo y durante 1 año y medio estuvo mendigando por las calles para sobrevivir. Y cierto día se encontró con un caballero, le tocó y le preguntó que: oiga señor, ¿me puede dar una moneda? Tan pronto él vio el rostro de ese señor, se dio cuenta de que era su padre. Y entonces le dijo: papá, ¿me reconoces? Y entonces el padre lo rodeó con sus brazos y con lágrimas le dijo: oh hijo mío, al fin te encontré. ¿Quieres que te dé una moneda? Todo lo que tengo es tuyo, le dijo aquel padre. Dice este hombre: ahora considera esto. Yo era un mendigo y le estaba rogando a mi propio padre que me diese unos centavos, mientras que él había estado buscándome durante 18 años para darme todo lo que tenía.
Dios no nos quiere llenar con centavos, nos quiere llenar conforme a su plenitud. Él quiere que tú y yo seamos semejantes a Él mismo y llenarnos en todo lo que Él es y en todo lo que Él tiene. ¿Y tú sabes cómo es Dios? ¿Tú sabes cuáles son sus atributos? Él es todopoderoso. Piensa en su majestad, piensa en su sabiduría, en su amor, en su misericordia, en su paciencia, en su bondad. Todo esto, a esta medida, nos quiere llenar Dios. La palabra plenitud que se usa aquí quiere decir llenar hasta lo máximo. Llenar hasta lo máximo. Y es como que hace referencia a tener dominio o control total. Por ejemplo, si yo digo que una persona está llena de cólera, es una persona que está dominada por la ira. Si os digo, esta es una persona llena de alegría, es una persona que está dominada por el gozo. Bueno, de una misma manera, si alguien está lleno de la plenitud de Dios, es una persona que está dominada por su Señor, por Dios. Y eso significa que esta persona, si está llena de Dios, primero no está vacía y no está llena de otras cosas. Lo que no llena es el Señor. Pablo estaba en Efesios, estaba encarcelado, pero él quería que sus hermanos creciesen de forma espiritual. Y entonces, por esa causa, se pone de rodillas y pide al Padre de nuestro Señor Jesucristo, Él que es el origen de toda verdadera paternidad, y le pide: Señor, fortalécelo en el hombre interior. Señor, que Jesús pueda habitar en sus corazones, que ellos puedan conocer que tú los amas, que ellos sean llenos a la plenitud de ti mismo. Por estas cosas oraba Pablo. Así que hasta ahora hemos visto el Dios al que oraba Pablo, hemos visto ya el contenido de su oración, y ya en tercer lugar vamos a ver el poder del Dios al que tú y yo oramos. Mira lo que dice el versículo 20. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Pablo va a finalizar esta parte dejándonos con esta verdad. Dios es poderoso. Sí, es verdad. Pero no es solamente que es poderoso para aquello que le pidamos, es que Él tiene en cuenta que tú y yo muchas veces somos torpes, que muchas veces no sabemos ni siquiera lo que pedir, pedimos mal y a veces ni pedimos. Pero Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que tú y yo le pedimos y de lo que tú y yo entendemos que le tenemos que pedir. Mira, parece que Pablo, la palabra abundante se le quedó corta para describir el poder de Dios. Y a lo mejor él estaba escribiendo a aquel que es poderoso para hacer abundantemente. Y borrando, diciendo, no, él es más poderoso que eso. A aquel que es poderoso para hacer más abundantemente. Y borrando otra vez, no, él es todavía más poderoso y ya sin lenguaje casi. Y a aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos. Este es el poder del Dios al que tú y yo oramos. Y cuando Pablo se da cuenta de esta verdad, reacciona como debe reaccionar todo cristiano y le alaba. Y dice en el versículo 21, a Él sea la gloria, en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos, por los siglos de los siglos. Amén. Mira, no queda otra que alabar a este Dios que es así de poderoso. Yo no sé si cuando Pablo estuviera escribiendo esto pensaría que 20 siglos después, a kilómetros y kilómetros de donde él escribió esta carta, todavía 20 siglos después, habría una iglesia, una familia en la que Cristo es su Señor, que están buscando crecer, que se darían cuenta del poder de Dios y entonces dirían, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Mira, para terminar, lo que hemos estado viendo en la oración de Pablo, buscando crecimiento espiritual para los hermanos en Efesios. Y ya hemos visto lo que él pidió, por fortaleza, porque tuvieran una relación profunda con Jesús, pidió porque conociesen que Dios le amaba y que ellos estuvieran llenos de Dios.
Y Pablo nos deja este ejemplo que yo creo que tú y yo deberíamos de imitar, de orar por las personas que están a nuestro alrededor, de ser sensible, de pensar en mi cónyuge y de pensar en mi hermano y de pensar en mi amigo y de orar porque Dios le ayude a crecer. Pero también creo que es un buen ejercicio que podamos analizarnos a nosotros mismos y ver cuál es nuestro punto a nivel espiritual. Y a lo mejor estás aquí y estás escuchando esto, te das cuenta de que tienes que crecer espiritualmente y que en particular tú lo que necesitas es ser fortalecido en tu hombre interior, porque estás luchando con la carne, estás batallando con los deseos y no ves victoria. Bueno, hermano, ora y pide a Dios que te dé conforme a las riquezas de su gloria y según su espíritu, fortaleza en tu hombre interior. Quizás tú estás aquí y te estás dando cuenta de que necesitas crecimiento espiritual y igual en particular lo que te das cuenta es que hay una serie de habitaciones en tu corazón que están sucísimas, que ahí Jesús no estaría, que Él no se quedaría a vivir ahí. Hermano, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, Señor, yo te abro la puerta, ven y entra y tú limpia todo pecado que hay en mí, pero Señor, quédate conmigo, permanece en mí, Señor, que tú estés en mi corazón. Tal vez te estés dando cuenta de que tienes que crecer espiritualmente, pero la verdad es que se te ha olvidado que Dios te ama y ya no lo ves tan claro. Quizás piensas que nadie te ama, que Dios no te puede amar a ti, que no eres merecedor. Hermano, vamos a orar a Dios, que nos arraigue y nos cimiente en su verdad, que Él nos ama, que nada nos podrá separar de su amor y que Él nos ayude a entender y comprender lo alto y lo profundo y lo ancho y lo largo del amor con que nos ha amado. Igual, te ves que necesitas crecer de manera espiritual y lo que te das cuenta es que estás vacío o que estás lleno de un montón de cosas que no valen la pena y lo que necesitas es pedirle al Señor que te llene de su plenitud. ¿Tú te imaginas, mi hermano? ¿Tú te imaginas estar lleno con las virtudes de Dios, de su amor y de su poder y de su justicia? Estar lleno hasta ese punto. Eso es algo que no podemos entender, pero no pasa nada. Si no entendemos, no pasa nada, porque Él es poderoso para darnos mucho más abundantemente de lo que tú y yo pedimos o entendemos. Pero hermano, vamos a pedir, vamos a orar. Hermano, esto, que Dios es poderoso para darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, lo hemos vivido como iglesia. Hemos estado meses y meses y meses orando por un local y se abrió una puerta y orábamos, Señor, que sea esta, ¡pum!, se cerraba. ¿Era Dios poderoso para darnos ese local? Y luego aparecía como otra que se medio abría y orábamos, Señor, este sí, ¡pum!, y se cerraba. Pero estábamos orando. ¿Y sabéis lo que pasó? Que vimos que Dios es poderoso para darnos mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Y al final nos dio un local vacío, de cero, para que construyamos. Y lo puso en un sitio que está lleno de familias que necesitan escuchar de Jesús. ¿Podríamos tú y yo hacerlo mejor? No. ¿Nos dio como queríamos? No. Nos dio como Él sabe mejor que es darnos. Y Él es poderoso para hacer eso. Y esto que ha pasado con la iglesia seguramente ha pasado en tu vida y tú lo has visto, que Dios te ha dado mucho más y mejor de lo que tú le has pedido, incluso a veces ni le has pedido. Pero este es el poder del Dios al que nosotros oramos. Entonces, hermanos, ante este Dios, ante este Padre de nuestro Señor Jesucristo, que está lleno de riqueza y de gloria y de poder, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y su iglesia dice, amén. Amén. Señor, gracias por este día, Padre. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, por mostrarnos cómo deberíamos orar si queremos crecer espiritualmente, Señor. Tú has dicho que tú quieres que tu iglesia esté en crecimiento y que crezca. Ayúdanos, Señor, a que este sea un objetivo nuestro como iglesia y como miembro en particular, Señor. Y te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos que tú nos ayudes. Gracias, Señor, por amarnos, que esta verdad no se nos olvide, que podamos arraigarnos y cimentarnos en ella
y soportar los vientos que vengan, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.